¿Cómo identificar una secta? En este video vamos a ver 8 puntos para identificar una secta. Recordemos que cuando Miranda, el fundador de Creciendo en Gracia, fundó su secta y se proclamó ser Jesucristo en la tierra, pues nadie, ninguno de sus seguidores lo desenmascaró o le llevó la contraria, podemos decirlo de esa forma, sino que le empezaron a dar sus propiedades, autos y comenzaron a enriquecerlo. Después se proclamó el anticristo y la gente se comenzó a tatuar el 666. La gente lo siguió y le siguió todas sus enseñanzas, sus locuras. Nadie se preocupó por decirle o desenmascararlo o llevarle la contraria. Podemos ver entonces que uno de los puntos sería la falta del contexto o también de escudriñar la palabra. La gente cae porque no escudriña la palabra. Pero bien, podemos ver, ese fue uno de los puntos, la falta de contextos en los pasajes de la Biblia que se usan. Es un método recurrente para crear falsas enseñanzas. Este varón creó falsas enseñanzas, pero la gente no se preocupó por escudriñar la escritura. Si sumamos ese poco interés de los seguidores en estudiar la escritura, tenemos un campo fértil y propicio para la creación de una secta. Si la gente no escudriña la escritura, entonces el líder tiene un campo sumamente fértil para crear una secta. En 2 de Timoteo encontramos 4, capítulo 4, versículo 3 al 4 dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero principalmente las sectas brindan respuestas, es decir, están suficientemente educadas, así están, educadas en su falsa doctrina para responder preguntas de la Biblia. Esto sumado a que satisface necesidades humanas como el amor, la aceptación, el sentido de la pertenencia, facilita la retención de sus seguidores. Podemos poner un ejemplo. La secta pone al, podemos decir al seguidor lo que quiere oír. Tenemos el ejemplo de la prosperidad. La gente quiere oír que van a ser prósperos, y los de las sectas pues les profetizan que solamente que van a ser prósperos, prosperidad y prosperidad y prosperidad, y no les predican lo que es la sana doctrina. Pero en fin, vayamos a ver las 8 características, 8 puntos relevantes para saber cómo opera o cómo distinguir una secta que usa la Biblia. Tienen una nueva revelación que se le dio solamente a su líder, y puede ser el mismo Cristo o un ángel que se le apareció, pero la Biblia dice que ya todo el conocimiento está revelado en Dios. Lo dice y en Cristo, lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3, y debemos alcanzar nuevas revelaciones divinas. Lo dice Gálatas 1 del 8 al 10. En las palabras, ellos dicen que que la revelación solo se le da a su líder, pero la revelación es para todos. Todos tenemos la revelación, bueno, por supuesto, si le buscamos al Señor Jesús, si le buscamos, si nos podemos decir, nos consagramos para Él, podemos, podemos buscar al Señor, podemos recibir las bendiciones de parte del Señor, pero los líderes solamente proclaman que solamente ellos tienen la solución o la revelación. En Colosenses 2, 2 al 3 dice, para que sean consolados los corazones unidos en amor para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Así lo dice, que nadie los engañe. Y en Gálatas 1:8 dice la palabra del Señor. Vamos a ver a Gálatas 1:8. Dice la Biblia, mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis, que el que os hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Lo que dice,
Como hoy hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué nadie podemos decir, se interesa o nadie le refuta las palabras de estos líderes que crean las sectas? Porque no estudian la palabra. El número dos es que tienen una nueva interpretación. Afirman que todos los demás no la tienen, una nueva interpretación. ¿Y cómo van a tener una nueva interpretación si la palabra ya está interpretada? Ya está, podemos decir, ya está dicha, ya está escrita por Dios. Pero vemos que si una nueva interpretación no traza correctamente la palabra de Dios, solo sacan pasajes de su contexto, ignorando por completo que la Biblia no es interpretación privada. La Biblia, el Espíritu Santo nos da esa sabiduría para poder interpretarla. Eso nos la da el Espíritu Santo cuando le buscamos. En 2 Timoteo 2:15 dice la palabra del Señor lo siguiente. Si lo buscamos, dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, la palabra del Señor. Pero supuestamente tienen nuevas interpretaciones, nueva interpretación de la palabra que solamente se les dio a ellos. ¿Y por qué solamente a ellos? ¿Por qué solamente a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué solamente a ellos se les dio? ¿Cuál es, podemos decir, por qué solamente a ellos o cuál es el beneficio de ellos solamente? Bueno, el beneficio sería atraer a las almas, pero ¿por qué solamente a ellos? Número 3, se tiene una nueva fuente de autoridad bíblica, es decir, un texto que reemplaza o iguala las escrituras, así como otros escritos secretos o nuevas traducciones corruptas, pero no hay verdadero fuera de la palabra de Dios, y cada palabra de las escrituras es limpia, ¿cierto? La palabra de Dios es limpia, pero tienen supuestamente nuevas traducciones, nuevos versos, y le quieren añadir, pero la Biblia me dice que aquel que le añada, Dios estará sobre él las plagas, y cualquiera que le quite, Dios quitará su nombre del libro de la vida, lo dice el libro de Apocalipsis. Número 4, creen en la salvación por obras, pero debemos rechazar la gracia, perdón, rechazan la gracia completa que enseñó Pablo, sino que aseguran que la salvación se obtiene por lo que ellos han establecido en su nueva revelación. Pero la Biblia enseña que la gracia es a través de la fe en Jesucristo, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Y qué nos dice Efesios 2:8? Vamos a buscar Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así lo dice Efesios. Pero estos lo rechazan. Creen que la salvación es por obras vamos a llegar al cielo, pero no es por obras. No, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero estos rechazan esa enseñanza. La rechazan porque quieren meter sus propios ideales. Así se crearon todas las sectas como el islamismo, como los mormones, testigos de Jehová. Se crearon por las enseñanzas de un líder que la estableció. Y la gente pues no se preocupó en averiguar si la Biblia decía todo eso, si era verdad lo que decían, sino que le siguieron. Porque la Biblia, como vimos, nos enseña que la fe es a través de Cristo Jesús. Número 5, tienen un líder terrenal, un representante en la tierra que es elegido por Dios, que es el elegido de Dios. Las palabras que supuestamente es Cristo en la tierra, porque un líder terrenal, bueno, pues sabemos que están los pastores que Dios los puesto para dirigir el rebaño del Señor, etcétera. Un líder en la iglesia. Hay líderes, hay jerarquías, podemos verlo de esa forma. También, primero está Dios, Dios estableció sus líderes, lo dice la palabra del Señor, que a unos estableció maestros, otros pastores, evangelistas, etcétera. Pero, sin embargo, las sectas tienen a su líder terrenal y no lo ven como solamente un líder establecido por Dios, sino lo ven como un mismo Dios, como el elegido de Dios que los va a llevar o les va a dar la entrada al cielo. Y por eso en algunos casos estos ven o creen que su Mesías es un Dios,
podemos decir, un corredentor, podemos decirle alguien similar a Jesucristo. Esto es el cumplimiento literal de los muchos que vendrán en el nombre y dirán que son de Cristo. Por eso hay muchos que dicen, no, pues son de Cristo y que son Cristo, y la gente pues no se preocupa por desenmascararlos. Ignoran que el hombre no es divino, de acuerdo a 1 Corintios 3:21. Número 6 es que también tienen un Mesías diferente, no creen que Jesús es Dios, sino en un ser creado o una persona inferior que puede ser un ángel, un profeta, un maestro o solo un hombre. Digan que Jesús sea parte de la Trinidad. Tales sectas en vano lo honran confiando más en los mandatos de los hombres. De acuerdo a Mateo 15, del 8 al 9. Y sí, porque al Señor Jesús lo ponen muy por abajo, piensan que es solamente un profeta. Y hay sectas que tienen esos pensamientos. No lo ponen al nivel del Hijo de Dios. Y el Señor Jesús dijo que Él había venido de Dios había venido. Y hay otros que creen que Jesús es Dios y es Padre y no creen en el Padre. No aceptan la doctrina de la Trinidad porque supuestamente la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y efectivamente no está la palabra Trinidad, pero se refleja a través de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no hay necesidad de que la palabra Trinidad no se encuentre en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Esther no se encuentra la palabra Dios, pero a través de todo el libro de Esther se manifiesta o se puede ver la misericordia de Dios obrando a través de su pueblo Israel, utilizando a Esther y a Mardoqueo, como fueron liberados de la mano del perverso Amán. Así también la Trinidad se refleja a través de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aunque no esté la palabra en la Biblia, se puede ver reflejada en unidad, se puede ver. Pero estos rechazan también el cristianismo bíblico, niegan la sana doctrina y señalan que todas las demás religiones son una secta, que han dominado el engaño al llamar a lo malo bueno y a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero no debemos seguir filosofías de hombres, sino a Cristo y a los apóstoles su, que la establecieron, perdón. Y mencionado al principio, tienen también una teología cambiante. O sea, van cambiando de doctrina, de teología, de acuerdo, pues podemos decir, a lo que les convenga. Sus enseñanzas no son claras, ya que siempre las están cambiando. Las van ajustando según la sociedad para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, si la gente quiere escuchar otra cosa, si escucha algo, no, pues te voy a cambiar la doctrina para que te sientas tranquila. En nada se asientan, no hay una roca firme, sino que se dejan llevar por todo viento de doctrina, de acuerdo a Efesios 4:14. Y debido a que creen lo que se les dice sin dudar, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es lo que dice la palabra. Y Efesios 4:14 dice la palabra del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y así hay muchos que están siendo engañados por esta clase de hombres, que están implementando doctrinas de hombres y artimañas del error. No siguen lo que es la verdad, no siguen la verdad, sino que se están extraviando y están siendo engañados por estas sectas. Y piensan que cuando les predicamos la palabra de verdad, la doctrina de verdad, pues nosotros estamos en el error, porque les predicamos lo que dice la Biblia. Porque si no te predican lo que dice la Biblia, si te están desviando del camino correcto del que están establecido en la Biblia, eso no está bien. No te están dando, podemos decir, comida sólida. No te la están dando, te la están dando adulterada. Y uno tiene que salir de ahí. Si ponen sus ideologías por encima de la palabra, no está recibiendo palabra de Dios, sino palabra de hombre con sus propios ideales. En la superficie de muchas sectas parecen creyentes de la Biblia, pero internamente están lejos de Dios. Solo el estudio diligente de la palabra puede hacernos superar la luz de las tinieblas, y esto incluye cientos de falsas doctrinas. Y hay muchas, pero ¿cómo vamos a entenderla?
por la palabra del Señor. Porque si no escudriñamos la palabra del Señor, fácilmente seremos engañados. ¿Por qué la gente siguió a Miranda, a José Luis de Jesús Miranda, que el fundador de Creación en Gracia? Porque la gente no escudriñaba la palabra y nadie tuvo ese valor o decirle, eso no está bien, lo que está enseñando. Porque primero se declara un líder o Jesucristo hombre y nadie lo desenmascara, nadie lo refuta porque no hay escudriñamiento de la palabra. Años más tarde se tatúa el anticristo, la gente se proclama el anticristo, la gente se tatúa el 666 y como no se le enseña la palabra, pues no, la gente no le dice nada. Antes le transfirieron los ahorros, regalos, propiedades y lo hicieron por millonario y la gente pues lo empezó a seguir, se dejó envolver por estas gentes, estos manipuladores que solamente predican para engañar a otros ingenuos que no conocen o no quieren escudriñar lo que es la palabra del Señor. Pero en la Biblia vamos a encontrar cómo también es nuestro más seguro, podemos ir para identificar a los falsos maestros. Podemos ir, se puede decir, guía más segura, nuestro libro más seguro para cómo identificarlo. Pero hemos visto aquí que así es como se identifican, buscando sus propios ideales. Pero mantengámonos firmes en los caminos del Señor. Si os gustó el video, también denle me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Y no se deje engañar por estas doctrinas falsas, estos falsos engañadores que solamente buscan incluso lucrar con los miembros de la congregación. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.